Millonaria, humilla a su empleada frente a todos, pero su hijo la defiende con una frase inolvidable. Victoria Mendoza había organizado la cena más importante del año en su mansión. 12 de las familias más influyentes de la ciudad se habían reunido para una velada de negocios y ostentación social que determinaría varios acuerdos millonarios. Para Victoria, estas reuniones no solo eran oportunidades de negocio, sino escenarios perfectos para demostrar su estatus y superioridad sobre otros. Cada detalle había sido planeado meticulosamente para impresionar. La vajilla de porcelana más fina, cristalería europea, arreglos florales costosos y un menú preparado por chef privado. Esperanza González trabajaba como empleada doméstica para los Mendoza desde hacía 4 años. A los 38 años, era una mujer trabajadora y discreta que había aprendido a mantener su lugar en una casa donde cada gesto era juzgado y cada error se convertía en motivo de humillación. Esperanza había criado sola a 2 hijos, mientras trabajaba para familias adineradas, siempre con la dignidad silenciosa de quien hace su trabajo impecablemente sin esperar reconocimiento. Esa noche, mientras servía los aperitivos en la elegante sala de estar, Esperanza cometió un error que cambiaría todo. Al servir una copa de champán al señor Herrera, uno de los invitados más importantes, tropezó ligeramente y derramó unas gotas sobre el costoso traje italiano del hombre. El incidente fue menor, apenas unas gotas que se podían limpiar fácilmente, pero para Victoria representó una oportunidad de demostrar su autoridad frente a sus invitados. El silencio que siguió al incidente fue tenso. Victoria se levantó lentamente de su silla, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, y se dirigió hacia Esperanza con la precisión de un depredador que ha encontrado su presa vulnerable. Si esta historia te está manteniendo al borde del asiento, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que revelarán momentos que cambian vidas para siempre. Continuemos. Esperanza. ¿Cómo es posible que sea tan torpe?, gritó Victoria con voz que cortó el aire como un látigo. Todos los invitados voltearon a ver la escena, algunos incómodos, otros curiosos por el drama que se desarrollaba. Esperanza se puso roja de vergüenza. «Disculpe, señora Mendoza. Fue un accidente. Puedo limpiar el traje del señor inmediatamente. Un accidente. 4 años trabajando aquí y todavía no sabe cómo servir una copa sin derramarla», continuó Victoria, alzando la voz para asegurar que todos escucharan cada palabra de la humillación. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie intervino. En este tipo de círculos sociales, presenciar la humillación del personal doméstico era parte del entretenimiento no declarado. Victoria continuó su ataque público. «Esta mujer es un ejemplo perfecto de por qué uno no puede confiar en cierta clase de gente. No importa cuántas oportunidades les des, siempre van a decepcionar con su mediocridad». El señor Herrera, visiblemente incómodo, intentó minimizar la situación. «Victoria, no es para tanto. Son solo unas gotas». Pero Victoria no iba a desperdiciar la oportunidad de lucirse frente a su audiencia. «No, señor Herrera. Los estándares existen por algo. Esta gente necesita entender las consecuencias de su incompetencia». Esperanza, la severidad de sus palabras aumentaba con cada frase. «Va usted a limpiar todo el servicio de cristalería a mano, sin ayuda, después de que se vayan todos los invitados. Y obviamente su salario de este mes será reducido para compensar el daño potencial al traje del señor Herrera». Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Esperanza, pero mantuvo la dignidad manteniendo la cabeza alta. «Entendido, señora Mendoza». «Lo siento mucho, señor Herrera». En ese momento, desde las escaleras que daban al segundo piso, apareció Nicolás, el hijo de 12 años de Victoria.
El niño había estado haciendo tarea en su cuarto cuando los gritos de su madre lo atrajeron hacia la escena. Nicolás siempre había tenido una relación especial con Esperanza. Ella había sido quien lo consolaba cuando tenía pesadillas, quien lo ayudaba con tareas difíciles cuando sus padres estaban ocupados, quien recordaba sus comidas favoritas y se aseguraba de prepararlas cuando él se sentía triste. Para Nicolás, Esperanza no era solo una empleada, era una figura maternal cariñosa en una casa donde el afecto genuino era escaso. El niño observó la escena, su madre de pie en posición dominante, Esperanza humillada frente a un grupo de extraños y la injusticia evidente de la situación. Algo dentro de él se rebeló contra la crueldad que estaba presenciando. Nicolás bajó las escaleras lentamente con una determinación que sorprendió a todos los presentes. Los invitados lo miraron curiosos, esperando que el niño se disculpara por interrumpir o se fuera silenciosamente como lo haría cualquier niño bien educado. «Mamá», se detuvo frente a Victoria con voz clara y firme. «Esperanza no es mediocre, es la persona más trabajadora y bondadosa de esta casa». El salón quedó en absoluto silencio. Victoria miró a su hijo con una mezcla de shock e indignación. «Nicolás, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a tu cuarto inmediatamente». Pero Nicolás no se movió. En cambio, se dirigió directamente a los invitados con una madurez que contrastaba dramáticamente con la petulancia de su madre. «Señoras y señores, quiero que sepan algo sobre Esperanza», Victoria intentó interrumpir. «Nicolás, basta. Vete a tu cuarto ahora mismo». Pero el niño continuó, ignorando las órdenes de su madre. «Esperanza es quien me cuida cuando estoy enfermo, quien me ayuda con la tarea cuando ustedes están ocupados, quien recuerda mi cumpleaños cuando ustedes lo olvidan. Ella trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días para que esta casa esté perfecta para ustedes». Los invitados escuchaban fascinados. Nunca habían presenciado una confrontación tan directa entre madre e hijo, especialmente una donde el niño defendía al personal doméstico. «¿Y saben qué más?», continuó Nicolás, su voz creciendo en confianza. «Esperanza tiene 2 hijos que mantener sola. Trabaja aquí todo el día y luego va a casa a cuidarlos. Nunca se queja, nunca llega tarde, nunca hace mal su trabajo. Si eso es mediocridad, entonces no sé qué es la excelencia». Victoria estaba lívida, pero algo en la expresión determinada de su hijo la hizo dudar sobre interrumpirlo físicamente frente a sus invitados importantes. Nicolás se volteó hacia Esperanza y le dijo algo que la conmovió hasta las lágrimas. «Esperanza, lamento mucho que mi mamá la haya tratado así. Usted no se merece esto. Usted es más elegante y digna que cualquier persona en esta sala, incluyendo mi madre». El impacto de esas palabras fue inmediato y devastador. Los invitados intercambiaron miradas de shock. Un niño de 12 años acababa de dar una lección de humanidad y dignidad a una sala llena de adultos adinerados, y lo había hecho defendiendo a la persona más vulnerable presente. Victoria se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Su intento de demostrar superioridad se había convertido en su propia humillación pública, ejecutada por su propio hijo. Nicolás no había terminado. Se dirigió nuevamente a los invitados. «Mi madre dice que Esperanza es de cierta clase de gente», como si eso fuera malo. «Pero yo creo que la clase se demuestra con las acciones, no con el dinero. Y las acciones de Esperanza demuestran más clase que las palabras crueles de mi madre». La tensión en el salón era palpable. Algunos invitados parecían avergonzados de haber sido cómplices silenciosos de la humillación. Otros miraban a Victoria con una nueva perspectiva, claramente cuestionando el carácter de alguien que podía ser tan cruel con una empleada frente a su propio hijo.
El señor Herrera se levantó y se dirigió a Esperanza. Señora, lamento mucho este incidente. Fue claramente un accidente menor y la reacción fue completamente desproporcionada. Su hijo, señora Mendoza, le acaba de dar una lección que todos deberíamos recordar. Victoria se dio cuenta de que la noche que había planeado para impresionar a sus invitados se había convertido en su propio desastre social. La sabiduría y valentía de Nicolás habían expuesto su crueldad de una manera que ninguno de los presentes olvidaría. Esperanza miró a Nicolás con gratitud profunda. Gracias, Nicolás. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. Nicolás sonrió y la abrazó frente a todos. Esperanza, usted es parte de nuestra familia, y la familia se protege entre sí. Los días siguientes a la cena fueron de transformación forzada para Victoria. La historia de lo que había pasado se extendió rápidamente entre los círculos sociales de élite, no como una anécdota divertida sobre personal doméstico, sino como una historia sobre un niño valiente que había defendido la dignidad humana contra la crueldad de su propia madre. Victoria se dio cuenta de que su reputación social había sufrido un daño significativo. En lugar de ser respetada por su autoridad, era vista como alguien capaz de crueldad innecesaria, alguien que había sido públicamente corregida por su hijo de 12 años. Las invitaciones sociales comenzaron a disminuir, y cuando las recibía, notaba cambios sutiles en cómo la trataban otros. Una semana después del incidente, Victoria llamó a Esperanza a su estudio. Esperanza, sobre lo que pasó la semana pasada, Victoria luchaba por encontrar las palabras apropiadas. Rara vez se disculpaba y nunca con empleados. Mi comportamiento fue inapropiado. No debería haber reaccionado de esa manera frente a los invitados. Esperanza la miró con sorpresa. No esperaba una disculpa, especialmente una que parecía genuina. Señora Mendoza, todos cometemos errores. Victoria continuó, claramente incómoda pero determinada. Mi hijo me enseñó algo importante esa noche. Me hizo ver que he estado confundiendo autoridad con crueldad. Eso no está bien. Esperanza asintió. Nicolás es un niño especial, señora Mendoza. Tiene un corazón muy grande. Sí, lo tiene. Y aparentemente un sentido de justicia que yo había perdido en algún lugar del camino. Victoria hizo algo inesperado. Le ofreció a Esperanza un aumento significativo en su salario y mejores condiciones laborales, no como compensación por la humillación, sino como reconocimiento genuino de su valor como empleada y como persona. Los meses siguientes trajeron cambios graduales, pero notables en la dinámica de la Casa Mendoza. Victoria nunca volvió a humillar públicamente a Esperanza, y comenzó a tratarla con el respeto básico que siempre había merecido. Nicolás se había convertido en un héroe silencioso para el personal doméstico de toda la casa. Su defensa valiente de Esperanza había establecido un precedente que cambió cómo Victoria trataba a todos sus empleados. Un año después, durante el cumpleaños número 13 de Nicolás, Esperanza le regaló algo especial, un álbum de fotos de todos los momentos que habían compartido durante los años que había trabajado en la casa. En la primera página había escrito una dedicatoria que resumía perfectamente lo que había significado su defensa. Para Nicolás, quien me enseñó que la verdadera nobleza no viene del dinero, sino de la valentía de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Gracias por verme como una persona digna cuando otros no podían. La historia de esa cena se convirtió en leyenda dentro de los círculos sociales de la ciudad, no como entretenimiento, sino como recordatorio de que los niños a menudo ven la justicia con más claridad que los adultos y que la verdadera clase social se mide en compasión y dignidad, no en cuentas bancarias.
Nicolás había demostrado que a los 12 años ya entendía algo que muchos adultos nunca aprenden, que defender a los vulnerables requiere más coraje que atacarlos, y que la verdadera elegancia viene de elevar a otros, no de humillarlos. ¿Te gustó esta historia? ¿Crees que los niños a veces ven la injusticia más claramente que los adultos? ¿Piensas que la verdadera educación viene de enseñar compasión y dignidad? Cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más de esta historia de coraje infantil y transformación familiar. Hasta la próxima historia.